Buenos días, amado hermano, querida hermana. En este nuevo amanecer que no llega por casualidad, sino como un regalo lleno de intención, quiero invitarte a hacer algo diferente. No sigas avanzando de manera automática. No permitas que estas palabras se conviertan en simple ruido de fondo mientras continúas con tu rutina diaria. Detente de verdad. Haz una pausa consciente y regálate este momento. Tal vez tu mente ya está saturada de pendientes, mensajes por responder, decisiones que tomar. Quizá tu corazón viene cargado desde anoche con preocupaciones que aún no se resuelven. Pero antes de todo eso, antes de correr tras lo urgente, entrégale a Dios los primeros minutos de tu día, no como un acto religioso vacío, sino como quien se sienta a conversar con alguien que ama profundamente. Hoy no solo hablaremos de gratitud como una idea bonita, sino que permitiremos que la palabra nos envuelva y nos sostenga. La Escritura declara en el Salmo 23:1: El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y vale la pena detenerse a meditar en esta verdad. Si Él es tu pastor, entonces no estás caminando sin rumbo ni vagando como oveja perdida en terreno peligroso. Hay dirección, hay cuidado, hay provisión constante. Tal vez sientes que faltan respuestas, estabilidad u oportunidades, pero el salmista no afirmó que tendría todo lo que quisiera, sino que nada le faltaría. Eso significa que, incluso en medio del proceso, Dios está cubriendo lo esencial, aun cuando tus ojos no lo perciban con claridad. Más adelante el Salmo 23:4 declara: Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Observa que no dice si paso por el valle, sino aunque ande. El valle forma parte del camino. La diferencia no está en evitarlo, sino en no atravesarlo solo. La presencia de Dios no elimina automáticamente la oscuridad, pero transforma la experiencia dentro de ella. Donde antes había pánico, puede nacer confianza. Donde antes había desesperación, puede brotar descanso. Y cuando hablamos de refugio, es imposible no recordar el Salmo 91:1-2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Habitar implica permanecer, hacer de su presencia un lugar constante y no una visita ocasional cuando todo se rompe. Vivir bajo su sombra no significa ausencia de tormentas, sino tener techo espiritual en medio de ellas. El Salmo 91:4 añade que Él te cubrirá con sus plumas y que debajo de sus alas estarás seguro. Es una imagen tierna y poderosa que habla de cercanía y protección amorosa. Tal vez hoy te sientes vulnerable, expuesto o cansado, pero la palabra afirma que hay alas extendidas sobre tu vida, incluso cuando tus emociones no lo confirman. Aquí es donde la gratitud adquiere un significado profundo. Agradecer no es negar el valle ni fingir que no existen amenazas. Agradecer es declarar que sigues bajo la sombra del Omnipotente, aún en medio de la dificultad. Cuando eliges agradecer, estás diciendo: Señor, si tú eres mi pastor, confiaré. Si tú eres mi refugio, descansaré. Si tú caminas conmigo en el valle, no me rendiré. Quizá anoche te acostaste con ansiedad y hoy despertaste con preguntas, pero la palabra permanece firme aunque tus emociones cambien. El Salmo 23 y el Salmo 91 no pierden vigencia cuando te sientes débil. La gratitud se convierte entonces en respuesta a una verdad eterna. Gracias porque eres mi pastor, aunque no entienda el camino. Gracias porque eres mi refugio, aunque el viento sople fuerte. Gracias porque caminas conmigo y no me sueltas. Cierra los ojos por un instante, respira profundo e imagina al pastor guiando tus pasos hoy. La sombra cubriéndote, las alas extendidas sobre ti. No estás solo. No estás desprotegido, no estás olvidado. Que este amanecer no sea uno más.
sino el día en que decides vivir bajo el abrigo del Altísimo y caminar con la certeza de que el Señor es tu pastor. Antes de pedir, antes de correr, antes de preocuparte por lo que falta, permite que tu corazón diga sinceramente: gracias por guiarme, gracias por cubrirme, gracias por sostenerme, gracias porque aún en el valle estás conmigo. Todo depende de lo que decides creer en lo más profundo de tu corazón, porque lo que crees moldea tu forma de mirar la vida. Si realmente crees que Dios es bueno, no solo cuando todo sale bien, sino también cuando no entiendes lo que ocurre, tu perspectiva cambia. Si crees que Él no improvisa ni actúa al azar, que tu vida no es accidente y que tus procesos no escapan de su control, entonces tienes una base firme donde apoyar tu alma. Si Él es tu pastor, no caminas a la deriva. Un pastor guía, protege, alimenta y corrige, y nada me faltará, significa que no carecerás de lo necesario para cumplir el propósito que Dios diseñó para ti. El valle puede ser real y la sombra intensa, pero también es real la promesa de su presencia. Habitar bajo el abrigo del Altísimo es decidir permanecer, hacer de su cobertura tu hogar diario, y cuando crees que Él es tu castillo, encuentras estabilidad incluso en entornos inestables. Si además crees que todas las cosas cooperan para bien de quienes aman a Dios, incluso aquellas que hoy duelen o confunden, entonces hay razones para agradecer aun cuando las circunstancias parezcan contradecirlo. La gratitud no nace de días perfectos, brota de la fe. Las emociones cambian, pero la fe susurra que agradezcas también aquí y ahora. La gratitud es una llave espiritual que abre puertas que la fuerza humana no puede empujar. Cuando dejas de luchar internamente contra tu situación y comienzas a decir gracias en medio de ella, algo se alinea dentro de ti. No es magia, es confianza activa. Es declarar que aunque andes en valle, no temerás, que estás bajo sus alas y que el Omnipotente es tu refugio. No necesitas entender cada detalle para confiar en quien dirige el proceso. A veces, la mayor demostración de fe es agradecer antes de ver el resultado. Detente otra vez y respira, y antes de enumerar preocupaciones, simplemente di gracias por lo que entiendes y por lo que no comprendes, por lo visible y por lo invisible, por las puertas abiertas y por las cerradas, porque aún atravesando el valle, Él permanece contigo. Piensa en razones concretas para agradecer: la vida, la familia, el trabajo, el techo, el alimento. Cada latido es evidencia de misericordia. Muchas veces iniciamos el día enfocándonos en lo que falta, pero el pastor provee y el refugio cubre. No estás desamparado ni expuesto al azar. La gratitud no siempre cambia inmediatamente lo que te rodea, pero sí transforma tu interior y te lleva de una mentalidad de escasez a una de confianza. No confundas resignación con gratitud, porque la resignación se rinde mientras que la gratitud confía. Agradecer en el valle no es celebrar la pérdida, sino afirmar que el valle no es destino final. Incluso en días difíciles, el bien y la misericordia te acompañan. Si atraviesas un momento complicado, no finjas fortaleza, pero encuentra un espacio para decir: Dios, confío en ti. Haz de la gratitud un hábito constante, tu primera palabra al despertar y la última antes de dormir. No una gratitud condicionada, sino la de quien sabe que tiene pastor y habita bajo el abrigo del Altísimo. Hoy puedes elegir quejarte o agradecer, resistirte o confiar, vivir con miedo o descansar bajo sus alas. Elige la gratitud, elige la fe, elige confiar en el Dios que no te ha soltado ni te soltará. Acércate a Él con un corazón dispuesto, con emociones en proceso y preguntas abiertas, pero con fe sincera. Decide creer que es bueno, que tiene el control y que tu historia está sostenida por sus manos. Si el miedo ha gritado más fuerte que su voz, siléncialo.
Si la preocupación ha dominado tus mañanas, recuerda que antes de que abras los ojos, Él ya está cuidándote. Agradece por las puertas abiertas y por las cerradas, por los sí que alegraron tu corazón y por los no que te protegieron sin que lo supieras, por las demoras que te formaron y los silencios que te enseñaron a confiar. Entrega tus cargas reales, decisiones, cuentas, diagnósticos, conversaciones pendientes. Y mientras las pones en sus manos, elige agradecer porque no estás solo en el proceso y porque bajo sus alas hay refugio. Pide que tu primera reacción sea confianza y no queja, que tu corazón se incline hacia la fe y no hacia el temor, que otros puedan ver en ti esperanza. Si atraviesas dificultad, que Él te abrace. Si vives abundancia, que te guarde humilde. Si esperas respuesta, que te conceda paciencia. Elige agradecer, confiar y creer que todo está en sus manos. Que tu mente se alinee con su verdad, que tu corazón descanse en su fidelidad y que tu vida refleje que habitas bajo su abrigo. Y si mañana regresan las dudas, recuerda que decidiste creer y agradecer antes de ver. Ahora, antes de continuar tu día, respira profundo una vez más. Y no te levantes igual que como llegaste. Llévate esta certeza grabada en el corazón. No caminas solo, no estás improvisando tu vida, no estás a la deriva. Hay un pastor guiando tus pasos y un refugio cubriendo tu historia. Cuando el ruido intente distraerte, recuerda que elegiste confiar. Cuando la incertidumbre aparezca, recuerda que estás bajo el abrigo del Altísimo. Hoy no termina una oración. Hoy comienza una postura distinta ante la vida. Camina con gratitud, habla con fe, descansa con confianza y que el bien y la misericordia te acompañen en cada paso. Pase lo que pase, nunca olvides que Él no te ha soltado ni te soltará. Amén. Señor amado, continúo delante de ti con un corazón abierto, reconociendo que este camino de fe no se construye en un solo instante, sino en decisiones diarias. Hoy quiero profundizar en esa decisión. No quiero quedarme solo en palabras bonitas ni en emociones momentáneas. Quiero que mi confianza en ti se vuelva práctica, visible, constante. Enséñame a vivir cada hora de este día recordando que estoy bajo tu cuidado, aun cuando las circunstancias intenten convencerme de lo contrario. Padre, hay momentos en los que me siento fuerte y seguro, pero también hay días en los que mi ánimo fluctúa y mi determinación parece frágil. En ambos escenarios te necesito. Cuando me siento firme, guárdame de la autosuficiencia. Cuando me siento débil, recuérdame que tu poder se perfecciona precisamente en mi fragilidad. No permitas que confíe solo en mis capacidades, ni que me paralice pensando que no tengo suficientes recursos. Que mi seguridad no dependa de lo que poseo, sino de tu presencia constante. Señor, quiero aprender a verte también en lo cotidiano, en las tareas simples, en las conversaciones aparentemente pequeñas, en los detalles que suelo pasar por alto. Muchas veces espero encontrarte solo en lo extraordinario, en respuestas impactantes o en milagros visibles, pero hoy te pido sensibilidad para reconocerte en lo sencillo, en una palabra oportuna, en una puerta que se abre con naturalidad, en una paz inesperada en medio de la presión. Ayúdame a entender que tu guía no siempre es estruendosa. A veces es un susurro suave que orienta mis decisiones si estoy dispuesto a escuchar. Te entrego, Señor, mis planes. Esos proyectos que he diseñado con entusiasmo, esas metas que anhelo alcanzar, esos sueños que guardo con ilusión. No quiero soltarlos desde la resignación, sino desde la confianza. Si alguno de ellos necesita ser ajustado, redirigido o incluso transformado, dame la humildad para aceptarlo. Enséñame que tu voluntad no compite con mi bienestar, sino que lo protege. Que cuando algo no resulta como esperaba, no significa abandono,
sino redirección amorosa. También pongo delante de ti mis relaciones, las personas que amo, las que me han herido y aquellas con las que me cuesta conectar. Dame sabiduría para hablar con gracia y escuchar con paciencia. Líbrame de responder desde el impulso o desde el orgullo. Que mis palabras edifiquen y no destruyan, que mi actitud refleje el descanso que encuentro en ti. Si debo perdonar, ayúdame a hacerlo sin reservas. Si debo pedir perdón, dame valentía para reconocer mis errores. Que la paz que recibo de ti se extienda hacia quienes me rodean. Padre, en los momentos en que el futuro parece incierto, ayúdame a vivir un día a la vez. A veces quiero tener todo resuelto de antemano, conocer cada paso antes de darlo, asegurar cada resultado antes de intentarlo. Pero la fe no funciona así. La fe camina, aunque no vea todo el mapa completo. Dame serenidad para avanzar con la luz que tengo hoy, confiando en que mañana traerá la claridad necesaria para el siguiente paso. Que la ansiedad por el mañana no me robe la gracia del presente. Señor, si enfrento desafíos que ponen a prueba mi carácter, utilízalos para moldearme. No permitas que las dificultades me endurezcan o me llenen de amargura. Que cada proceso produzca en mí paciencia, madurez y compasión. Cuando me sienta tentado a rendirme, recuérdame por qué comencé. Cuando el cansancio quiera dominarme, renueva mis fuerzas. Y si debo descansar, enséñame también a hacerlo sin culpa, entendiendo que no todo depende de mi esfuerzo constante. Te pido que guardes mi mente, que filtres los pensamientos que no provienen de ti, aquellas ideas que siembran temor excesivo, comparación dañina o culpa innecesaria. Reemplaza esas voces por tu verdad, que cuando mi mente intente anticipar escenarios negativos, yo pueda responder con confianza. Que cuando me compare con otros y sienta que no avanzo al mismo ritmo, recuerde que mi proceso es único y que tus tiempos son perfectos para mi historia. Señor, ayúdame a cultivar disciplina espiritual sin caer en rigidez. Que mi oración no sea un ritual vacío, sino un diálogo vivo. Que mi lectura de la palabra no sea obligación, sino alimento. Que mi fe no sea solo teoría, sino práctica diaria. En cómo trabajo, en cómo trato a los demás, en cómo administro lo que me has dado. Permite que mi relación contigo sea auténtica, sincera, libre de apariencias. También te entrego mis temores más profundos, esos que a veces no expreso en voz alta. El miedo a fracasar, a perder, a no ser suficiente. Tú los conoces todos. No me juzgas por sentirlos, pero no quieres que me gobiernen. Enséñame a enfrentarlos contigo. Que cada temor se convierta en una oportunidad para depender más de ti. Que cada inseguridad me lleve a buscar tu afirmación y no la aprobación pasajera de otros. Padre, si hoy enfrento decisiones importantes, dame claridad. Cierra las puertas que no me convienen, aunque me cueste aceptarlo, y abre aquellas que forman parte de tu propósito. Y mientras espero dirección, dame paz para no precipitarme. Que no tome decisiones solo por presión externa o por miedo a quedarme atrás, sino guiado por convicción y serenidad. Señor, haz que mi gratitud se traduzca en acción, que no sea solo una emoción interna, sino una actitud visible, que al agradecer por lo que tengo, también sea generoso con lo que poseo, que al reconocer tu bondad, yo también refleje bondad, que al experimentar tu paciencia, yo sea paciente con otros, que mi vida se convierta en testimonio silencioso de que confiar en ti transforma la manera de vivir. En los momentos de alegría, ayúdame a celebrarlos contigo, reconociendo que todo buen regalo proviene de tus manos. En los momentos de pérdida o decepción, sostén mi corazón para que no se llene de resentimiento. Permite que incluso las experiencias dolorosas encuentren redención en tu plan. Que nada se desperdicie,
que cada capítulo de mi historia sea utilizado para formar algo más profundo y más fuerte dentro de mí. Señor, gracias porque me escuchas incluso cuando mis palabras son torpes o escasas. Gracias porque entiendes mis silencios y mis lágrimas. Gracias porque no te cansas de acompañarme. Hoy reafirmo mi decisión de caminar contigo. No prometo perfección, pero sí disposición. No prometo que nunca dudaré, pero sí que volveré a ti cada vez que lo haga. Que al terminar este día pueda mirar atrás y reconocer tu mano guiándome. Que pueda identificar momentos en los que me diste paz, sabiduría o fuerza. Y si cometo errores, dame humildad para aprender y continuar sin quedarme atrapado en la culpa. Sigue formando en mí un corazón firme, agradecido y confiado. Que mi esperanza no dependa de resultados inmediatos, sino de tu fidelidad constante. Y que paso a paso, día tras día, mi vida entera se convierta en una expresión sincera de confianza en ti. Amén. Y ahora, antes de cerrar este momento de oración, toma un instante más para aquietar tu corazón. Permite que cada palabra que has pronunciado no se quede solo en este espacio, sino que descienda a lo más profundo de tu interior y eche raíces. No fue casualidad que te detuvieras hoy. Hay propósito incluso en esta pausa, que al levantarte continúes el día con una convicción renovada. No caminas solo, no decides solo, no enfrentas nada por tu cuenta. La presencia de Dios va delante de ti, te rodea y te sostiene. Si el día trae desafíos, recuerda que ya los has puesto en sus manos. Si trae buenas noticias, recíbelas con humildad y gratitud. Si trae incertidumbre, abrázala con fe. No necesitas tener todas las respuestas ahora mismo. Solo necesitas dar el siguiente paso con confianza. Lo demás, Él lo irá acomodando en su tiempo perfecto. Que tu corazón permanezca en paz. Que tu mente descanse en la verdad. Que tu espíritu se mantenga firme en la esperanza. Y cuando la noche llegue, que puedas decir, Señor, gracias por acompañarme una vez más. Con esa certeza avanzas, con esa confianza descansas, y con esa fe continúas. Amén. Buenos días, amado hermano, querida hermana. En este nuevo amanecer que no llega por casualidad, sino como un regalo lleno de intención, quiero invitarte a hacer algo diferente. No sigas avanzando de manera automática. No permitas que estas palabras se conviertan en simple ruido de fondo mientras continúas con tu rutina diaria. Detente de verdad. Haz una pausa consciente y regálate este momento. Tal vez tu mente ya está saturada de pendientes, mensajes por responder, decisiones que tomar. Quizá tu corazón viene cargado desde anoche con preocupaciones que aún no se resuelven. Pero antes de todo eso, antes de correr tras lo urgente, entrégale a Dios los primeros minutos de tu día, no como un acto religioso vacío, sino como quien se sienta a conversar con alguien que ama profundamente. Hoy no solo hablaremos de gratitud como una idea bonita, sino que permitiremos que la palabra nos envuelva y nos sostenga. La Escritura declara en el Salmo 23:1, El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y vale la pena detenerse a meditar en esta verdad. Si Él es tu pastor, entonces no estás caminando sin rumbo ni vagando como oveja perdida en terreno peligroso. Hay dirección, hay cuidado, hay provisión constante. Tal vez sientes que faltan respuestas, estabilidad u oportunidades, pero el salmista no afirmó que tendría todo lo que quisiera, sino que nada le faltaría. Eso significa que, incluso en medio del proceso, Dios está cubriendo lo esencial, aun cuando tus ojos no lo perciban con claridad. Más adelante el Salmo 23:4 declara, Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Observa que no dice si paso por el valle, sino aunque ande. El valle forma parte del camino. La diferencia no está en evitarlo, sino en no atravesarlo solo. La presencia de Dios no elimina automáticamente la oscuridad, pero transforma la experiencia dentro de ella. Donde antes había pánico, puede nacer confianza. Donde antes había desesperación, puede brotar descanso. Y cuando hablamos de refugio, es imposible no recordar el Salmo 91, 1-2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Habitar implica permanecer, hacer de su presencia un lugar constante y no una visita ocasional cuando todo se rompe. Vivir bajo su sombra no significa ausencia de tormentas, sino tener techo espiritual en medio de ellas. El Salmo 91:4 añade que Él te cubrirá con sus plumas y que debajo de sus alas estarás seguro. Es una imagen tierna y poderosa que habla de cercanía y protección amorosa. Tal vez hoy te sientes vulnerable, expuesto o cansado, pero la palabra afirma que hay alas extendidas sobre tu vida, incluso cuando tus emociones no lo confirman. Aquí es donde la gratitud adquiere un significado profundo. Agradecer no es negar el valle ni fingir que no existen amenazas. Agradecer es declarar que sigues bajo la sombra del Omnipotente, aún en medio de la dificultad. Cuando eliges agradecer, estás diciendo, Señor, si tú eres mi pastor, confiaré. Si tú eres mi refugio, descansaré. Si tú caminas conmigo en el valle, no me rendiré. Quizá anoche te acostaste con ansiedad y hoy despertaste con preguntas, pero la palabra permanece firme aunque tus emociones cambien. El Salmo 23 y el Salmo 91 no pierden vigencia cuando te sientes débil. La gratitud se convierte entonces en respuesta a una verdad eterna. Gracias porque eres mi pastor, aunque no entienda el camino. Gracias porque eres mi refugio, aunque el viento sople fuerte. Gracias porque caminas conmigo y no me sueltas. Cierra los ojos por un instante, respira profundo e imagina al pastor guiando tus pasos hoy. La sombra cubriéndote, las alas extendidas sobre ti. No estás solo. No estás desprotegido, no estás olvidado. Que este amanecer no sea uno más, sino el día en que decides vivir bajo el abrigo del Altísimo y caminar con la certeza de que el Señor es tu pastor. Antes de pedir, antes de correr, antes de preocuparte por lo que falta, permite que tu corazón diga sinceramente, gracias por guiarme, gracias por cubrirme, gracias por sostenerme, gracias porque aún en el valle estás conmigo. Todo depende de lo que decides creer en lo más profundo de tu corazón, porque lo que crees moldea tu forma de mirar la vida. Si realmente crees que Dios es bueno, no solo cuando todo sale bien, sino también cuando no entiendes lo que ocurre, tu perspectiva cambia. Si crees que Él no improvisa, ni actúa al azar, que tu vida no es accidente y que tus procesos no escapan de su control, entonces tienes una base firme donde apoyar tu alma. Si Él es tu pastor, no caminas a la deriva. Un pastor guía, protege, alimenta y corrige, y nada me faltará, significa que no carecerás de lo necesario para cumplir el propósito que Dios diseñó para ti. El valle puede ser real y la sombra intensa, pero también es real la promesa de su presencia. Habitar bajo el abrigo del Altísimo es decidir permanecer, hacer de su cobertura tu hogar diario, y cuando crees que Él es tu castillo, encuentras estabilidad incluso en entornos inestables. Si además crees que todas las cosas cooperan para bien de quienes aman a Dios, incluso aquellas que hoy duelen o confunden, entonces hay razones para agradecer aun cuando las circunstancias parezcan contradecirlo. La gratitud no nace de días perfectos, brota de la fe. Las emociones cambian, pero la fe susurra que agradezcas también aquí y ahora.
La gratitud es una llave espiritual que abre puertas que la fuerza humana no puede empujar. Cuando dejas de luchar internamente contra tu situación y comienzas a decir gracias en medio de ella, algo se alinea dentro de ti. No es magia, es confianza activa. Es declarar que aunque andes en valle, no temerás, que estás bajo sus alas y que el Omnipotente es tu refugio. No necesitas entender cada detalle para confiar en quien dirige el proceso. A veces, la mayor demostración de fe es agradecer antes de ver el resultado. Detente otra vez y respira, y antes de enumerar preocupaciones, simplemente di gracias por lo que entiendes y por lo que no comprendes, por lo visible y por lo invisible, por las puertas abiertas y por las cerradas, porque aún atravesando el valle, Él permanece contigo. Piensa en razones concretas para agradecer: la vida, la familia, el trabajo, el techo, el alimento. Cada latido es evidencia de misericordia. Muchas veces iniciamos el día enfocándonos en lo que falta, pero el pastor provee y el refugio cubre. No estás desamparado ni expuesto al azar. La gratitud no siempre cambia inmediatamente lo que te rodea, pero sí transforma tu interior y te lleva de una mentalidad de escasez a una de confianza. No confundas resignación con gratitud, porque la resignación se rinde mientras que la gratitud confía. Agradecer en el valle no es celebrar la pérdida, sino afirmar que el valle no es destino final. Incluso en días difíciles, el bien y la misericordia te acompañan. Si atraviesas un momento complicado, no finjas fortaleza, pero encuentra un espacio para decir: Dios, confío en ti. Haz de la gratitud un hábito constante, tu primera palabra al despertar y la última antes de dormir. No una gratitud condicionada, sino la de quien sabe que tiene pastor y habita bajo el abrigo del Altísimo. Hoy puedes elegir quejarte o agradecer, resistirte o confiar, vivir con miedo o descansar bajo sus alas. Elige la gratitud, elige la fe, elige confiar en el Dios que no te ha soltado ni te soltará. Acércate a Él con un corazón dispuesto, con emociones en proceso y preguntas abiertas, pero con fe sincera. Decide creer que es bueno, que tiene el control y que tu historia está sostenida por sus manos. Si el miedo ha gritado más fuerte que su voz, siléncialo. Si la preocupación ha dominado tus mañanas, recuerda que antes de que abras los ojos, Él ya está cuidándote. Agradece por las puertas abiertas y por las cerradas, por los sí que alegraron tu corazón y por los no que te protegieron sin que lo supieras, por las demoras que te formaron y los silencios que te enseñaron a confiar. Entrega tus cargas reales, decisiones, cuentas, diagnósticos, conversaciones pendientes. Y mientras las pones en sus manos, elige agradecer porque no estás solo en el proceso y porque bajo sus alas hay refugio. Pide que tu primera reacción sea confianza y no queja, que tu corazón se incline hacia la fe y no hacia el temor, que otros puedan ver en ti esperanza. Si atraviesas dificultad, que Él te abrace. Si vives abundancia, que te guarde humilde. Si esperas respuesta, que te conceda paciencia. Elige agradecer, confiar y creer que todo está en sus manos. Que tu mente se alinee con su verdad, que tu corazón descanse en su fidelidad y que tu vida refleje que habitas bajo su abrigo. Y si mañana regresan las dudas, recuerda que decidiste creer y agradecer antes de ver. Ahora, antes de continuar tu día, respira profundo una vez más. Y no te levantes igual que como llegaste. Llévate esta certeza grabada en el corazón. No caminas solo, no estás improvisando tu vida, no estás a la deriva. Hay un pastor guiando tus pasos y un refugio cubriendo tu historia. Cuando el ruido intente distraerte, recuerda que elegiste confiar. Cuando la incertidumbre aparezca, recuerda que estás bajo el abrigo del Altísimo. Hoy no termina una oración.
Hoy comienza una postura distinta ante la vida. Camina con gratitud, habla con fe, descansa con confianza y que el bien y la misericordia te acompañen en cada paso. Pase lo que pase, nunca olvides que Él no te ha soltado ni te soltará. Amén. Señor amado, continúo delante de ti con un corazón abierto, reconociendo que este camino de fe no se construye en un solo instante, sino en decisiones diarias. Hoy quiero profundizar en esa decisión. No quiero quedarme solo en palabras bonitas ni en emociones momentáneas. Quiero que mi confianza en ti se vuelva práctica, visible, constante. Enséñame a vivir cada hora de este día recordando que estoy bajo tu cuidado, aun cuando las circunstancias intenten convencerme de lo contrario. Padre, hay momentos en los que me siento fuerte y seguro, pero también hay días en los que mi ánimo fluctúa y mi determinación parece frágil. En ambos escenarios te necesito. Cuando me siento firme, guárdame de la autosuficiencia. Cuando me siento débil, recuérdame que tu poder se perfecciona precisamente en mi fragilidad. No permitas que confíe solo en mis capacidades, ni que me paralice pensando que no tengo suficientes recursos. Que mi seguridad no dependa de lo que poseo, sino de tu presencia constante. Señor, quiero aprender a verte también en lo cotidiano, en las tareas simples, en las conversaciones aparentemente pequeñas, en los detalles que suelo pasar por alto. Muchas veces espero encontrarte solo en lo extraordinario, en respuestas impactantes o en milagros visibles, pero hoy te pido sensibilidad para reconocerte en lo sencillo, en una palabra oportuna, en una puerta que se abre con naturalidad, en una paz inesperada en medio de la presión. Ayúdame a entender que tu guía no siempre es estruendosa. A veces es un susurro suave que orienta mis decisiones si estoy dispuesto a escuchar. Te entrego, Señor, mis planes. Esos proyectos que he diseñado con entusiasmo, esas metas que anhelo alcanzar, esos sueños que guardo con ilusión. No quiero soltarlos desde la resignación, sino desde la confianza. Si alguno de ellos necesita ser ajustado, redirigido o incluso transformado, dame la humildad para aceptarlo. Enséñame que tu voluntad no compite con mi bienestar, sino que lo protege. Que cuando algo no resulta como esperaba, no significa abandono, sino redirección amorosa. También pongo delante de ti mis relaciones, las personas que amo, las que me han herido y aquellas con las que me cuesta conectar. Dame sabiduría para hablar con gracia y escuchar con paciencia. Líbrame de responder desde el impulso o desde el orgullo. Que mis palabras edifiquen y no destruyan, que mi actitud refleje el descanso que encuentro en ti. Si debo perdonar, ayúdame a hacerlo sin reservas. Si debo pedir perdón, dame valentía para reconocer mis errores. Que la paz que recibo de ti se extienda hacia quienes me rodean. Padre, en los momentos en que el futuro parece incierto, ayúdame a vivir un día a la vez. A veces quiero tener todo resuelto de antemano, conocer cada paso antes de darlo, asegurar cada resultado antes de intentarlo. Pero la fe no funciona así. La fe camina, aunque no vea todo el mapa completo. Dame serenidad para avanzar con la luz que tengo hoy, confiando en que mañana traerá la claridad necesaria para el siguiente paso. Que la ansiedad por el mañana no me robe la gracia del presente. Señor, si enfrento desafíos que ponen a prueba mi carácter, utilízalos para moldearme. No permitas que las dificultades me endurezcan o me llenen de amargura. Que cada proceso produzca en mí paciencia, madurez y compasión. Cuando me sienta tentado a rendirme, recuérdame por qué comencé. Cuando el cansancio quiera dominarme, renueva mis fuerzas. Y si debo descansar, enséñame también a hacerlo sin culpa, entendiendo que no todo depende de mi esfuerzo constante. Te pido que guardes mi mente,
que filtres los pensamientos que no provienen de ti, aquellas ideas que siembran temor excesivo, comparación dañina o culpa innecesaria. Reemplaza esas voces por tu verdad, que cuando mi mente intente anticipar escenarios negativos, yo pueda responder con confianza, que cuando me compare con otros y sienta que no avanzo al mismo ritmo, recuerde que mi proceso es único y que tus tiempos son perfectos para mi historia. Señor, ayúdame a cultivar disciplina espiritual sin caer en rigidez. Que mi oración no sea un ritual vacío, sino un diálogo vivo. Que mi lectura de la palabra no sea obligación, sino alimento. Que mi fe no sea solo teoría, sino práctica diaria. En cómo trabajo, en cómo trato a los demás, en cómo administro lo que me has dado. Permite que mi relación contigo sea auténtica, sincera, libre de apariencias. También te entrego mis temores más profundos, esos que a veces no expreso en voz alta. El miedo a fracasar, a perder, a no ser suficiente. Tú los conoces todos. No me juzgas por sentirlos, pero no quieres que me gobiernen. Enséñame a enfrentarlos contigo. Que cada temor se convierta en una oportunidad para depender más de ti. Que cada inseguridad me lleve a buscar tu afirmación y no la aprobación pasajera de otros. Padre, si hoy enfrento decisiones importantes, dame claridad. Cierra las puertas que no me convienen, aunque me cueste aceptarlo, y abre aquellas que forman parte de tu propósito. Y mientras espero dirección, dame paz para no precipitarme. Que no tome decisiones solo por presión externa o por miedo a quedarme atrás, sino guiado por convicción y serenidad. Señor, haz que mi gratitud se traduzca en acción, que no sea solo una emoción interna, sino una actitud visible, que al agradecer por lo que tengo, también sea generoso con lo que poseo, que al reconocer tu bondad, yo también refleje bondad, que al experimentar tu paciencia, yo sea paciente con otros. Que mi vida se convierta en testimonio silencioso de que confiar en ti transforma la manera de vivir. En los momentos de alegría, ayúdame a celebrarlos contigo, reconociendo que todo buen regalo proviene de tus manos. En los momentos de pérdida o decepción, sostén mi corazón para que no se llene de resentimiento. Permite que incluso las experiencias dolorosas encuentren redención en tu plan. Que nada se desperdicie, que cada capítulo de mi historia sea utilizado para formar algo más profundo y más fuerte dentro de mí. Señor, gracias porque me escuchas incluso cuando mis palabras son torpes o escasas. Gracias porque entiendes mis silencios y mis lágrimas. Gracias porque no te cansas de acompañarme. Hoy reafirmo mi decisión de caminar contigo. No prometo perfección, pero sí disposición. No prometo que nunca dudaré, pero sí que volveré a ti cada vez que lo haga. Que al terminar este día pueda mirar atrás y reconocer tu mano guiándome. Que pueda identificar momentos en los que me diste paz, sabiduría o fuerza. Y si cometo errores, dame humildad para aprender y continuar sin quedarme atrapado en la culpa. Sigue formando en mí un corazón firme, agradecido y confiado. Que mi esperanza no dependa de resultados inmediatos, sino de tu fidelidad constante. Y que paso a paso, día tras día, mi vida entera se convierta en una expresión sincera de confianza en ti. Amén. Y ahora, antes de cerrar este momento de oración, toma un instante más para aquietar tu corazón. Permite que cada palabra que has pronunciado no se quede solo en este espacio, sino que descienda a lo más profundo de tu interior y eche raíces. No fue casualidad que te detuvieras hoy. Hay propósito incluso en esta pausa, que al levantarte continúes el día con una convicción renovada. No caminas solo, no decides solo, no enfrentas nada por tu cuenta. La presencia de Dios va delante de ti, te rodea y te sostiene.
Si el día trae desafíos, recuerda que ya los has puesto en sus manos. Si trae buenas noticias, recíbelas con humildad y gratitud. Si trae incertidumbre, abrázala con fe. No necesitas tener todas las respuestas ahora mismo. Solo necesitas dar el siguiente paso con confianza. Lo demás, Él lo irá acomodando en su tiempo perfecto. Que tu corazón permanezca en paz. Que tu mente descanse en la verdad. Que tu espíritu se mantenga firme en la esperanza. Y cuando la noche llegue, que puedas decir: Señor, gracias por acompañarme una vez más. Con esa certeza avanzas, con esa confianza descansas, y con esa fe continúas. Amén. Buenos días, amado hermano, querida hermana. En este nuevo amanecer que no llega por casualidad, sino como un regalo lleno de intención, quiero invitarte a hacer algo diferente. No sigas avanzando de manera automática. No permitas que estas palabras se conviertan en simple ruido de fondo mientras continúas con tu rutina diaria. Detente de verdad. Haz una pausa consciente y regálate este momento. Tal vez tu mente ya está saturada de pendientes, mensajes por responder, decisiones que tomar. Quizá tu corazón viene cargado desde anoche con preocupaciones que aún no se resuelven. Pero antes de todo eso, antes de correr tras lo urgente, entrégale a Dios los primeros minutos de tu día, no como un acto religioso vacío, sino como quien se sienta a conversar con alguien que ama profundamente. Hoy no solo hablaremos de gratitud como una idea bonita, sino que permitiremos que la palabra nos envuelva y nos sostenga. La Escritura declara en el Salmo 23:1: El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y vale la pena detenerse a meditar en esta verdad. Si Él es tu pastor, entonces no estás caminando sin rumbo ni vagando como oveja perdida en terreno peligroso. Hay dirección, hay cuidado, hay provisión constante. Tal vez sientes que faltan respuestas, estabilidad u oportunidades, pero el salmista no afirmó que tendría todo lo que quisiera, sino que nada le faltaría. Eso significa que, incluso en medio del proceso, Dios está cubriendo lo esencial, aun cuando tus ojos no lo perciban con claridad. Más adelante el Salmo 23:4 declara: Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Observa que no dice si paso por el valle, sino aunque ande. El valle forma parte del camino. La diferencia no está en evitarlo, sino en no atravesarlo solo. La presencia de Dios no elimina automáticamente la oscuridad, pero transforma la experiencia dentro de ella. Donde antes había pánico, puede nacer confianza. Donde antes había desesperación, puede brotar descanso. Y cuando hablamos de refugio, es imposible no recordar el Salmo 91:1-2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Habitar implica permanecer, hacer de su presencia un lugar constante y no una visita ocasional cuando todo se rompe. Vivir bajo su sombra no significa ausencia de tormentas, sino tener techo espiritual en medio de ellas. El Salmo 91:4 añade que Él te cubrirá con sus plumas y que debajo de sus alas estarás seguro. Es una imagen tierna y poderosa que habla de cercanía y protección amorosa. Tal vez hoy te sientes vulnerable, expuesto o cansado, pero la palabra afirma que hay alas extendidas sobre tu vida, incluso cuando tus emociones no lo confirman. Aquí es donde la gratitud adquiere un significado profundo. Agradecer no es negar el valle ni fingir que no existen amenazas. Agradecer es declarar que sigues bajo la sombra del Omnipotente, aún en medio de la dificultad. Cuando eliges agradecer, estás diciendo: Señor, si tú eres mi pastor, confiaré. Si tú eres mi refugio, descansaré. Si tú caminas conmigo en el valle, no me rendiré.
Quizá anoche te acostaste con ansiedad y hoy despertaste con preguntas, pero la palabra permanece firme aunque tus emociones cambien. El Salmo 23 y el Salmo 91 no pierden vigencia cuando te sientes débil. La gratitud se convierte entonces en respuesta a una verdad eterna. Gracias porque eres mi pastor, aunque no entienda el camino. Gracias porque eres mi refugio, aunque el viento sople fuerte. Gracias porque caminas conmigo y no me sueltas. Cierra los ojos por un instante, respira profundo e imagina al pastor guiando tus pasos hoy. La sombra cubriéndote, las alas extendidas sobre ti. No estás solo. No estás desprotegido, no estás olvidado. Que este amanecer no sea uno más, sino el día en que decides vivir bajo el abrigo del Altísimo y caminar con la certeza de que el Señor es tu pastor. Antes de pedir, antes de correr, antes de preocuparte por lo que falta, permite que tu corazón diga sinceramente: gracias por guiarme, gracias por cubrirme, gracias por sostenerme, gracias porque aún en el valle estás conmigo. Todo depende de lo que decides creer en lo más profundo de tu corazón, porque lo que crees moldea tu forma de mirar la vida. Si realmente crees que Dios es bueno, no solo cuando todo sale bien, sino también cuando no entiendes lo que ocurre, tu perspectiva cambia. Si crees que Él no improvisa, ni actúa al azar, que tu vida no es accidente y que tus procesos no escapan de su control, entonces tienes una base firme donde apoyar tu alma. Si Él es tu pastor, no caminas a la deriva. Un pastor guía, protege, alimenta y corrige, y nada me faltará, significa que no carecerás de lo necesario para cumplir el propósito que Dios diseñó para ti. El valle puede ser real y la sombra intensa, pero también es real la promesa de su presencia. Habitar bajo el abrigo del Altísimo es decidir permanecer, hacer de su cobertura tu hogar diario, y cuando crees que Él es tu castillo, encuentras estabilidad incluso en entornos inestables. Si además crees que todas las cosas cooperan para bien de quienes aman a Dios, incluso aquellas que hoy duelen o confunden, entonces hay razones para agradecer aun cuando las circunstancias parezcan contradecirlo. La gratitud no nace de días perfectos, brota de la fe. Las emociones cambian, pero la fe susurra que agradezcas también aquí y ahora. La gratitud es una llave espiritual que abre puertas que la fuerza humana no puede empujar. Cuando dejas de luchar internamente contra tu situación y comienzas a decir gracias en medio de ella, algo se alinea dentro de ti. No es magia, es confianza activa. Es declarar que aunque andes en valle, no temerás, que estás bajo sus alas y que el Omnipotente es tu refugio. No necesitas entender cada detalle para confiar en quien dirige el proceso. A veces, la mayor demostración de fe es agradecer antes de ver el resultado. Detente otra vez y respira, y antes de enumerar preocupaciones, simplemente di gracias por lo que entiendes y por lo que no comprendes, por lo visible y por lo invisible, por las puertas abiertas y por las cerradas, porque aún atravesando el valle, Él permanece contigo. Piensa en razones concretas para agradecer: la vida, la familia, el trabajo, el techo, el alimento. Cada latido es evidencia de misericordia. Muchas veces iniciamos el día enfocándonos en lo que falta, pero el pastor provee y el refugio cubre. No estás desamparado ni expuesto al azar. La gratitud no siempre cambia inmediatamente lo que te rodea, pero sí transforma tu interior y te lleva de una mentalidad de escasez a una de confianza. No confundas resignación con gratitud, porque la resignación se rinde mientras que la gratitud confía. Agradecer en el valle no es celebrar la pérdida, sino afirmar que el valle no es destino final. Incluso en días difíciles, el bien y la misericordia te acompañan. Si atraviesas un momento complicado, no finjas fortaleza, pero encuentra un espacio para decir: Dios, confío en ti.
Haz de la gratitud un hábito constante, tu primera palabra al despertar y la última antes de dormir. No una gratitud condicionada, sino la de quien sabe que tiene pastor y habita bajo el abrigo del Altísimo. Hoy puedes elegir quejarte o agradecer, resistirte o confiar, vivir con miedo o descansar bajo sus alas. Elige la gratitud, elige la fe, elige confiar en el Dios que no te ha soltado ni te soltará. Acércate a Él con un corazón dispuesto, con emociones en proceso y preguntas abiertas, pero con fe sincera. Decide creer que es bueno, que tiene el control y que tu historia está sostenida por sus manos. Si el miedo ha gritado más fuerte que su voz, siléncialo. Si la preocupación ha dominado tus mañanas, recuerda que antes de que abras los ojos, Él ya está cuidándote. Agradece por las puertas abiertas y por las cerradas, por los sí que alegraron tu corazón y por los no que te protegieron sin que lo supieras, por las demoras que te formaron y los silencios que te enseñaron a confiar. Entrega tus cargas reales, decisiones, cuentas, diagnósticos, conversaciones pendientes. Y mientras las pones en sus manos, elige agradecer porque no estás solo en el proceso y porque bajo sus alas hay refugio. Pide que tu primera reacción sea confianza y no queja, que tu corazón se incline hacia la fe y no hacia el temor, que otros puedan ver en ti esperanza. Si atraviesas dificultad, que Él te abrace. Si vives abundancia, que te guarde humilde. Si esperas respuesta, que te conceda paciencia. Elige agradecer, confiar y creer que todo está en sus manos. Que tu mente se alinee con su verdad, que tu corazón descanse en su fidelidad y que tu vida refleje que habitas bajo su abrigo. Y si mañana regresan las dudas, recuerda que decidiste creer y agradecer antes de ver. Ahora, antes de continuar tu día, respira profundo una vez más. Y no te levantes igual que como llegaste. Llévate esta certeza grabada en el corazón. No caminas solo, no estás improvisando tu vida, no estás a la deriva. Hay un pastor guiando tus pasos y un refugio cubriendo tu historia. Cuando el ruido intente distraerte, recuerda que elegiste confiar. Cuando la incertidumbre aparezca, recuerda que estás bajo el abrigo del Altísimo. Hoy no termina una oración. Hoy comienza una postura distinta ante la vida. Camina con gratitud, habla con fe, descansa con confianza y que el bien y la misericordia te acompañen en cada paso. Pase lo que pase, nunca olvides que Él no te ha soltado ni te soltará. Amén. Señor amado, continúo delante de ti con un corazón abierto, reconociendo que este camino de fe no se construye en un solo instante, sino en decisiones diarias. Hoy quiero profundizar en esa decisión. No quiero quedarme solo en palabras bonitas ni en emociones momentáneas. Quiero que mi confianza en ti se vuelva práctica, visible, constante. Enséñame a vivir cada hora de este día recordando que estoy bajo tu cuidado, aun cuando las circunstancias intenten convencerme de lo contrario. Padre, hay momentos en los que me siento fuerte y seguro, pero también hay días en los que mi ánimo fluctúa y mi determinación parece frágil. En ambos escenarios te necesito. Cuando me siento firme, guárdame de la autosuficiencia. Cuando me siento débil, recuérdame que tu poder se perfecciona precisamente en mi fragilidad. No permitas que confíe solo en mis capacidades, ni que me paralice pensando que no tengo suficientes recursos. Que mi seguridad no dependa de lo que poseo, sino de tu presencia constante. Señor, quiero aprender a verte también en lo cotidiano, en las tareas simples, en las conversaciones aparentemente pequeñas, en los detalles que suelo pasar por alto. Muchas veces espero encontrarte solo en lo extraordinario, en respuestas impactantes o en milagros visibles, pero hoy te pido sensibilidad para reconocerte en lo sencillo, en una palabra oportuna,
en una puerta que se abre con naturalidad, en una paz inesperada en medio de la presión. Ayúdame a entender que tu guía no siempre es estruendosa. A veces es un susurro suave que orienta mis decisiones si estoy dispuesto a escuchar. Te entrego, Señor, mis planes. Esos proyectos que he diseñado con entusiasmo, esas metas que anhelo alcanzar, esos sueños que guardo con ilusión. No quiero soltarlos desde la resignación, sino desde la confianza. Si alguno de ellos necesita ser ajustado, redirigido o incluso transformado, dame la humildad para aceptarlo. Enséñame que tu voluntad no compite con mi bienestar, sino que lo protege. Que cuando algo no resulta como esperaba, no significa abandono, sino redirección amorosa. También pongo delante de ti mis relaciones, las personas que amo, las que me han herido y aquellas con las que me cuesta conectar. Dame sabiduría para hablar con gracia y escuchar con paciencia. Líbrame de responder desde el impulso o desde el orgullo. Que mis palabras edifiquen y no destruyan, que mi actitud refleje el descanso que encuentro en ti. Si debo perdonar, ayúdame a hacerlo sin reservas. Si debo pedir perdón, dame valentía para reconocer mis errores. Que la paz que recibo de ti se extienda hacia quienes me rodean. Padre, en los momentos en que el futuro parece incierto, ayúdame a vivir un día a la vez. A veces quiero tener todo resuelto de antemano, conocer cada paso antes de darlo, asegurar cada resultado antes de intentarlo. Pero la fe no funciona así. La fe camina, aunque no vea todo el mapa completo. Dame serenidad para avanzar con la luz que tengo hoy, confiando en que mañana traerá la claridad necesaria para el siguiente paso. Que la ansiedad por el mañana no me robe la gracia del presente. Señor, si enfrento desafíos que ponen a prueba mi carácter, utilízalos para moldearme. No permitas que las dificultades me endurezcan o me llenen de amargura. Que cada proceso produzca en mí paciencia, madurez y compasión. Cuando me sienta tentado a rendirme, recuérdame por qué comencé. Cuando el cansancio quiera dominarme, renueva mis fuerzas. Y si debo descansar, enséñame también a hacerlo sin culpa, entendiendo que no todo depende de mi esfuerzo constante. Te pido que guardes mi mente, que filtres los pensamientos que no provienen de ti, aquellas ideas que siembran temor excesivo, comparación dañina o culpa innecesaria. Reemplaza esas voces por tu verdad, que cuando mi mente intente anticipar escenarios negativos, yo pueda responder con confianza. Que cuando me compare con otros y sienta que no avanzo al mismo ritmo, recuerde que mi proceso es único y que tus tiempos son perfectos para mi historia. Señor, ayúdame a cultivar disciplina espiritual sin caer en rigidez. Que mi oración no sea un ritual vacío, sino un diálogo vivo. Que mi lectura de la palabra no sea obligación, sino alimento. Que mi fe no sea solo teoría, sino práctica diaria. En cómo trabajo, en cómo trato a los demás, en cómo administro lo que me has dado. Permite que mi relación contigo sea auténtica, sincera, libre de apariencias. También te entrego mis temores más profundos, esos que a veces no expreso en voz alta. El miedo a fracasar, a perder, a no ser suficiente. Tú los conoces todos. No me juzgas por sentirlos, pero no quieres que me gobiernen. Enséñame a enfrentarlos contigo. Que cada temor se convierta en una oportunidad para depender más de ti. Que cada inseguridad me lleve a buscar tu afirmación y no la aprobación pasajera de otros. Padre, si hoy enfrento decisiones importantes, dame claridad. Cierra las puertas que no me convienen, aunque me cueste aceptarlo, y abre aquellas que forman parte de tu propósito. Y mientras espero dirección, dame paz para no precipitarme. Que no tome decisiones solo por presión externa o por miedo a quedarme atrás, sino guiado por convicción y serenidad. Señor,
Haz que mi gratitud se traduzca en acción, que no sea solo una emoción interna, sino una actitud visible, que al agradecer por lo que tengo, también sea generoso con lo que poseo, que al reconocer tu bondad, yo también refleje bondad, que al experimentar tu paciencia, yo sea paciente con otros, que mi vida se convierta en testimonio silencioso de que confiar en ti transforma la manera de vivir. En los momentos de alegría, ayúdame a celebrarlos contigo, reconociendo que todo buen regalo proviene de tus manos. En los momentos de pérdida o decepción, sostén mi corazón para que no se llene de resentimiento. Permite que incluso las experiencias dolorosas encuentren redención en tu plan. Que nada se desperdicie, que cada capítulo de mi historia sea utilizado para formar algo más profundo y más fuerte dentro de mí. Señor, gracias porque me escuchas incluso cuando mis palabras son torpes o escasas. Gracias porque entiendes mis silencios y mis lágrimas. Gracias porque no te cansas de acompañarme. Hoy reafirmo mi decisión de caminar contigo. No prometo perfección, pero sí disposición. No prometo que nunca dudaré, pero sí que volveré a ti cada vez que lo haga. Que al terminar este día pueda mirar atrás y reconocer tu mano guiándome. Que pueda identificar momentos en los que me diste paz, sabiduría o fuerza. Y si cometo errores, dame humildad para aprender y continuar sin quedarme atrapado en la culpa. Sigue formando en mí un corazón firme, agradecido y confiado. Que mi esperanza no dependa de resultados inmediatos, sino de tu fidelidad constante, y que paso a paso, día tras día, mi vida entera se convierta en una expresión sincera de confianza en ti. Amén. Y ahora, antes de cerrar este momento de oración, toma un instante más para aquietar tu corazón. Permite que cada palabra que has pronunciado no se quede solo en este espacio, sino que descienda a lo más profundo de tu interior y eche raíces. No fue casualidad que te detuvieras hoy. Hay propósito incluso en esta pausa, que al levantarte continúes el día con una convicción renovada. No caminas solo, no decides solo, no enfrentas nada por tu cuenta. La presencia de Dios va delante de ti, te rodea y te sostiene. Si el día trae desafíos, recuerda que ya los has puesto en sus manos. Si trae buenas noticias, recíbelas con humildad y gratitud. Si trae incertidumbre, abrázala con fe. No necesitas tener todas las respuestas ahora mismo. Solo necesitas dar el siguiente paso con confianza. Lo demás, Él lo irá acomodando en su tiempo perfecto. Que tu corazón permanezca en paz. Que tu mente descanse en la verdad, que tu espíritu se mantenga firme en la esperanza, y cuando la noche llegue, que puedas decir, Señor, gracias por acompañarme una vez más. Con esa certeza avanzas, con esa confianza descansas, y con esa fe continúas. Amén.